nueva reunión. En esta nueva reunión del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino. Hoy tenemos a un excelente disertante, como es el profesor Jorge Ferronato, que es historiador especializado en historia económica y social de América Latina, fue legislador, secretario legislativo de la ciudad y subsecretario general de gobierno de la ciudad en la gestión del doctor Olivera. Actualmente es rector del Instituto de Democracia, también fue director general del CBC de la UBA. Hoy va a tratar con su erudición y entusiasmo esto que se ha titulado "Cuando cerraron la grieta, vino el progreso". Uno de los temas de esta época es la grieta, cómo solucionarlo y cómo es lo que sigue. Bueno, Jorge, el auditorio de este observatorio de la UNSA es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradezco a la Universidad del Museo Social Argentino, al Observatorio para la Calidad Republicana, y lo agradezco en tu persona, ¿no? Siempre fraterno, siempre convocándome a esta magnífica asamblea para discutir algunos temas. Y hoy vamos a discutir un tema interesante, ¿no? Yo puse un título sugestivo, ¿no? Cuando nos pusimos de acuerdo los argentinos, empezó el progreso. Cuando dejamos de atrás la grieta. Pero quiero hacer algunas consideraciones muy pequeñas antes de comenzar el desarrollo de esta charla. Una charla entre iguales, ¿no? Una charla entre amigos que conocen perfectamente la historia argentina. La curiosidad es que este tema lo podemos tratar de la actualidad para atrás, o sea, de adelante para atrás, o lo podemos tratar desde los principios, o sea, desde el principio del pasado para adelante. Tiene dos movimientos, lo podemos tratar de las dos maneras. El problema es que cuando arrancamos en crisis, y en este momento estamos en crisis. Arrancamos con una grieta y en este momento estamos con una grieta. Por eso es la facilidad de poder abarcar este tema de la grieta y hacer mención especial al título que le pusimos a esta charla, desde cualquiera de dos perspectivas, empezando por el presente o empezando por el pasado. Yo elegí empezar por el principio, me parece más razonable, pero también sería interesante hablar de la actualidad alguna vez con respecto a este tema. La primera gran grieta se da justamente en esas fechas que nosotros tenemos guardada en el alma. La tenemos guardada en el alma porque es el nacimiento de nuestra patria, de nuestra hermosa y querida patria, y sufrida patria. Y ahí, ni bien empiezan los acontecimientos de mayo, ya empiezan a haber dos ideas diferentes, dos velocidades diferentes, dos conceptos diferentes. Por un lado estaban los jóvenes abogados, liderados por Mariano Moreno, ese extraordinario abogado que tuvo una muerte aciaga a los 32 años, que hubo sido durante 10 meses gestor del gobierno de la Revolución de Mayo, gestor de la primera junta, hubo sido el primer secretario o ministro, lo que hoy sería un ministro de guerra, un ministro de defensa, y el primer secretario político de algún ejecutivo nacional. Él fue Mariano Morán, y hizo cosas maravillosas, pero que afectaron intereses y afectaron miradas de otras posiciones que encabezaba el presidente de la Junta, el alto peruano Cornelio Saavedra, que tenía otra velocidad. Todos estos muchachos eran patriotas, eran gente notable, pero unos eran más radicalizados, Moreno, nuestro queridísimo Manuel Belgrano, el primo de Castelli, formaban un trío que ellos querían construir un país, querían
la independencia, querían la libertad. Y en ese sentido empezaron a trabajar con mucha potencia y los otros empezaron a desconfiar de esta juventud impetuosa que quería avanzar sobre lo que ellos consideraban que no eran los tiempos adecuados para hacerlo. Y ahí vino la grieta. Esa grieta se llevó puesto a Mariano Moreno, que tuvo que renunciar injustamente, una renuncia, y marchó le dieron una misión diplomática que fue con su hermano a Londres, y en el trayecto, en la travesía, a unos kilómetros en el mar, ¿no? A unos kilómetros de Río de Janeiro, falleció sospechosamente. Esta fue la primera grieta que hubo. Dos velocidades, dos proyectos diferentes. Uno que querían avanzar sobre la libertad y la independencia, y los otros que querían retrasar ese proceso. Esta situación luego fue avanzando igualmente en los hechos históricos, que yo no vengo acá a hablar de los hechos históricos, sino que vengo a hablar de la grieta, y se logran algunos avances significativos, como la Asamblea del año 13 o como el Congreso de Tucumán. Hoy nos visita en esta sala nuestra querida Mariana. Todos tenemos en la Casa de Tucumán, en el 9 de julio del 1816, también un pedacito de nuestro corazón está ahí, ¿no es cierto? Porque ahí se declara la independencia, que fue muy trabajosa, que costó mucho tiempo. Habían pasado 6 años del 25 de mayo a la declaración de la independencia. Era muy difícil declarar la independencia, y había grupos patrióticos criollos que se negaban a dictar la independencia, que estaban mirando los acontecimientos de Europa, donde se había perdido Bonaparte, se habían restaurado todas las monarquías absolutas en toda Europa, y todas las monarquías absolutas se habían puesto de acuerdo. ¿Y en qué se habían puesto de acuerdo? En que había que recuperar las colonias de América para España. Y ahí estaban de acuerdo los austríacos, estaba de acuerdo Prusia, estaba de acuerdo Rusia, estaba de acuerdo Gran Bretaña, estaba de acuerdo Francia. Se habían puesto de acuerdo. Y venía una misión muy grande militar, con 20.000 hombres, con muchísimo armamento, para recuperar las colonias de América, y ya las habían recuperado casi todas, desde México hasta Montevideo. Casi todas, inclusive las del Pacífico, salvo Buenos Aires. En 1816 estamos ahí con mucho forcejeo, pero se logra declarar la independencia. Presiones de San Martín, presiones de Belgrano, se logra declarar la independencia, y siguen los acontecimientos hasta que llegamos a la anarquía del año 20, donde hay dos pasiones nuevas, o dos ideas nuevas, dos proyectos nuevos totalmente antagónicos, que luego vamos a ver que no eran tan antagónicos, pero eran antagónicos en la práctica. Tan antagónico fue que el caudillo entrerriano Ramírez y el caudillo entrerriano, el gobernador de Entre Ríos, y el caudillo entrerriano, el caudillo santafesino, Estanislao López, gobernador de Santa Fe, marchan con sus tropas hacia Buenos Aires, y en la batalla de Cepeda derrotan a lo que era el gobierno nacional creado por la Asamblea del año 13, que era el directorio supremo, y lo dan por final, derrotado Buenos Aires, o derrotado el directorio, lo dan por finalizado, y nos quedamos sin ejecutivo. A muy poco tiempo de haberse declarado la independencia, nuestro territorio se cuelga sin poder ejecutivo nacional. Cada provincia se gobierna a sí mismo, y esto va a durar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Empieza ahí la anarquía del año 20. No casualmente en el año 20, curiosamente el día de los 3 gobernadores de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo recuerdan, muere nuestro querido Manuel Belgrano, y muere sin reconocimiento, una muerte muy triste para uno de los pilares más importantes, si no el más importante de la argentinidad. Aquel que, cuando le preguntaron si él se sentía un padre de la patria, siempre contestaba: yo me conformo con haber sido un buen hijo de la patria.
¿no? Eso muestra también su temple. Un hombre que había dejado todo, dinero, cargos importantísimos, la fortuna de su familia, había dejado todo por la libertad. Y cumplió y se murió. Pero el país en anarquía. La provincia de Buenos Aires tiene un gobernador, Martín Rodríguez, con un secretario, Rivadavia, que van a ser bastante prolíferos, bastante progresistas en algunas actividades gubernamentales que desarrollan en la provincia, pero el país el país no es país. El país no es país. Cada provincia está en su juego, hay alianzas interprovinciales, hay una alianza con Artigas para declarar la independencia, ya se había declarado la independencia de una república, ahí que quería Artigas que fuera también Corrientes, Entre Ríos, parte de Santa Fe, eso no prosperó, pero cada provincia hace lo que puede. Pero en definitiva, la grieta está presente, porque ahí la grieta empieza a ser porteños contra el interior, o el interior contra los porteños. Una grieta realmente torpe, una grieta no justificada, porque Buenos Aires de alguna manera había sido la que financió y estaba financiando toda la guerra que había de la avanzada portuguesa sobre la banda oriental, que duró más de una década, y a su vez estaba tratando de sostener el ejército del norte y sostener el ejército de los Andes. Pero no importa, lo cierto es que cada provincia se la arregla como puede, pero se empiezan a pelear entre sí. Entonces, esta grieta entre unitarios y federales que se manifiestan luego de la batalla de Cepeda, que empieza a verse por todos lados, resulta ser que la primera actividad que tienen un año después, en el momento que Rivadavia y Martín Rodríguez están creando la Universidad de Buenos Aires, miren ustedes en qué tiempo y en qué locura crean la Universidad de Buenos Aires, pero la crean y funciona desde esa época. Resulta ser que Artigas se enoja con López y con Ramírez, se ofende porque vinieron a Buenos Aires, no lo consultaron, él se creía que él era el jefe de estos dos, y estos dos tenían su personalidad, y se enojan con Ramírez, y entonces invade Artigas con sus tropas, invade Entre Ríos, Ramírez lo vence en la batalla en el sur de Entre Ríos, lo vence, y Artigas se va con sus oficiales, cruza el Uruguay y de ahí marcha sin pasar por Montevideo ni por ninguna otra ciudad uruguaya, marcha directamente a Paraguay y se queda 30 años en el exilio en Paraguay. Pero no termina acá la historia de federales contra federales. El propio Ramírez va a entender que López lo está traicionando e invade Santa Fe y las tropas de López vencen a los hasta ese momento invencibles jinetes entrerrianos que eran famosos en estas luchas que había fratricidas, y los oficiales de López le cortan la cabeza, y la cabeza de Ramírez es colgada, y esto fue en el año 1821, un año después de Cepeda, o un año y medio después, y le cuelgan la cabeza del gobernador de Entre Ríos y ex amigo de López, en el Cabildo de Santa Fe durante 3 días en una jaula de hierro. El proceso sigue y la anarquía crece. Ahí un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, liderados por Rivadavia, creen que llegó el momento, dictan otra constitución que es de neto corte unitario o centralista más que unitario. Las provincias lo rechazan. Ese proyecto rivadaviano fracasa estrepitosamente. Fue buen ministro de un gran gobernador que fue Martín Rodríguez, pero no fue un buen presidente. Porque Rivadavia estaba muy vinculado a crear grietas. Ya la había creado con San Martín, ya la había creado con Moreno, ya la había creado con Belgrano, a los cuales difamó. Un hombre importante que quedó en la historia argentina, pero tenía las suyas. Esa presidencia fracasó. De alguna manera todo eso termina
renunciando Rivadavia, seguía la guerra con el imperio del Brasil. Esa guerra se estaba ganando, pero con un esfuerzo enorme por parte de Buenos Aires y por parte de los ejércitos que estaban luchando, tanto en el área naval como en el área terrestre. Rivadavia termina renunciando y queda acéfalo, y de Estados Unidos viene un talentoso ex oficial del Ejército del Norte, que San Martín lo había rajado para Buenos Aires porque le había faltado el respeto, porque era muy rebelde Manuel Dorrego. Le había faltado el respeto al general Belgrano, eso era intolerable para San Martín, lo raja para Buenos Aires lo mete en una fragata que iba para Jamaica, preso iba, y bueno, y termina, es una aventura toda esa, la vida de Dorrego es maravillosa, ¿no? Y la muerte es tremenda. Y Dorrego termina viviendo 4 años en Estados Unidos y ahí observa el fenómeno de la primera democracia del mundo y el fenómeno del sistema republicano federal de Estados Unidos. Y cuando vuelve convencido de que la salida a toda esta anarquía era una república federal. Y eso trata de implantar Dorrego, pero Dorrego lo nombra a la legislatura gobernador legítimo de la provincia de Buenos Aires, y el hombre se hace muy popular, no solamente en la provincia de Buenos Aires, es muy querido Dorrego, se hace muy popular, hace algunas obras, pero al terminar la guerra con el Brasil, viene rápidamente para acá con sus tropas Lavalle. Juan Galo de Lavalle, otro héroe de San Martín, otro oficial de San Martín, otro oficial que combatió en 105 batallas por la independencia de Sudamérica, que llegó a estar hasta en Riobamba, un hombre muy valiente, pero con poca cabeza. Lo llamaban una espada sin cabeza. El propio San Martín lo apreciaba por su valentía y por su arrojo. Y le tenía cierta tirria por lo torpe que era o lo primitivo que era en algunas circunstancias. Y Lavalle viene y derroca en una batalla a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires de Dorrego y le da 1 hora porque va a ser fusilado. Y ahí empieza el drama, ahí empieza el verdadero drama argentino y ahí empieza la verdadera grieta que va a retrasarnos 50, 60 años, por lo menos, para construir un país y una república. Lo fusila. Él escribió una carta después de Lavalle diciendo que él lo quería mucho, Manuel, era su amigo. Él lo fusiló. Esto le abre la tranquera, como dicen en el campo, le abre la posibilidad a un estanciero que está en la zona sur de la provincia, trabajando sus establecimientos saladeros, asociado con Terrero, don Juan Manuel de Rosas, que en realidad él no tenía ambiciones políticas, nunca las había tenido, lo habían ido a llamar el propio Martín Rodríguez, muchas veces lo fue a buscar, nunca quiso, pero en esta instancia Rosas se da cuenta que en estos tiempos tiene que actuar porque la anarquía era muy grande y la muerte de Dorrego le había afectado mucho. Pero le abre la posibilidad de convertirse en un líder indiscutible. Había que poner orden y aparentemente Rosas era el indicado para ese momento y ese orden. Y empieza, a partir del fusilamiento de Dorrego, empieza el calvario de 11 años de la vida de Juan Galo de Lavalle, que es perseguido por el general expresidente uruguayo Oribe, que está al mando de las fuerzas de Rosas y lo persigue hasta Jujuy, donde Lavalle encuentra la muerte, pero en el año 1841. Todo ese tiempo fue de batalla, de guerra, de anarquía, de persecución. Pero Rosas ya está en la política grande, ya está instalado, y ahí sí empiezan la grieta mayor. Mueran los salvajes unitarios. Religión o muerte. Mueran los salvajes unitarios. Y se forma en Córdoba,
bajo el liderazgo de un gran general, el general Manco Paz, se forma en 1830 la Liga Unitaria, y Rosas contesta un tiempo después, en enero del 31, con el Pacto Federal del 4 de enero del 31. Dos institutos diferentes, antagónicos, con proyectos diferentes y antagónicos, el país dividido en dos, peleas intestinas, además de las peleas que había entre provincias, entre caudillescos menores, ¿no? En todo esto muere un caudillo federal que en realidad no era federal. Él trabajaba para el federalismo, pero no era federal. Me refiero al Tigre de los Llanos, el riojano Facundo Quiroga, que va a pasar a la historia por la genialidad de Sarmiento en Civilización y Barbarie, que lo toma como prototipo, pero en definitiva Sarmiento no escribe ni describe sobre Facundo Quiroga, no piensa en Facundo Quiroga, sino que describe a Rosas, porque en definitiva la muerte de Orrego y la muerte de Facundo Quiroga lo proyectan ya directamente a Rosas, que va a durar desde 1835 hasta el año 1852 en una suerte de poder omnímodo, donde logra determinado ordenamiento en base a su estilo, en base a una rigidez muy grande, a desconocer al otro, a perseguir al adversario, a montar un grupo policial llamado La Mazorca, que lo va a liderar nada más y nada menos que su propia esposa, ¿no? Su propia esposa. Esto es una grieta que trajo muerte. Ahí el que perdía era decapitado, el que perdía era fusilado, la violencia por todos lados. En un país donde desde 1810, podríamos decir un poco antes, podríamos decir desde las invasiones inglesas, hasta 1850, no había parado nunca la guerra, no había parado nunca las guerras internacionales y no había parado nunca las guerras fratricidas entre provincias, entre federales contra federales, federales contra unitarios, unitarios contra unitarios, provincias contra provincias, grupos de provincias contra Buenos Aires contra el grupo de provincias. Todo esto sucedió en todo este periodo. La grieta. No crecía la economía. Obviamente habían dos modelos económicos, dos formas económicas para exportar. Una era el tasajo, donde Urquiza y Juan Manuel de Rosas eran grandes estancieros y grandes exportadores de tasajo. El tasajo se embalsaba con sal gruesa en los toneles de roble de 200 kilos o 200 litros, y bueno, y eso se embarcaban en las embarcaciones a vela todavía, obviamente, y eso marchaba hacia los mercados esclavistas de Jamaica, de Brasil y Cuba, para alimentar esclavos. Esa es la gran exportación de la Argentina, y la exportación de cueros. Todo lo demás, la vid en Cuyo, la caña de azúcar en Tucumán, los tejidos de Santiago del Estero, de Córdoba, todo eso todavía no tenía el volumen suficiente como para ser tenido en cuenta en un análisis de cómo andaba la economía en Argentina. No había economía, pero tampoco había Argentina. Había un territorio que todavía nadie sabía. No sabía en 1810 nadie, no sabía en 1816 nadie, y no sabía tampoco en 1830 nadie bien dónde empezaba y dónde terminaba el país. Imagínense que la gigantesca Pampa Húmeda todavía no tenía incorporada la Pampa como territorio propio, no existía como provincia, no tenía Río Negro, no tenía Neuquén, no tenía Chubut, no tenía Santa Cruz, no tenía Tierra del Fuego. Bueno, y tampoco estaba el Chaco y parte de Formosa. Estamos en un país que todavía no tiene un nombre específico, y tampoco tiene una constitución nacional, y tampoco tiene un ejecutivo nacional. Tiene un gobernador de provincia con poderes supremos que le otorgan al legislatorio todos los años de cada una provincia por exigencia de Rosas. Si no, Rosas se iba, y muchas veces pasó.
Esta vez, en el año 52, una provincia, un grupo de provincias, no solamente una provincia, un grupito de provincias lideradas por Urquiza, deciden aceptar, deciden no aceptar la suma de poder público para Rosas, le rechazan eso y eso nos lleva a la guerra. Y se presenta una batalla que suman entre unos y otros aproximadamente 50.000 hombres. 50.000 hombres, 25.000 de un lado y 25.000 del otro, en la batalla de Caseros, que se produce y es derrotado Rosas. Rosas se va de la batalla, se da cuenta que pierde, ahí fue muy importante la caballería entrerriana, muy importante. Rosas se da cuenta que pierde y cuando se va es herido en una mano. Y entra a Buenos Aires por lo que hoy es Constitución, y ahí abajo de un árbol, con lápiz y papel y con la mano, porque era justamente la mano que escribía, la mano derecha ensangrente, se mancha el papel con algunas gotas de sangre, pero igualmente escribe la renuncia en lápiz, porque era lo único que tenía. Y de ahí no va al gobierno, no va a ningún lado, no entra a la ciudad, se va directamente a un lugar donde lo esperaba su hija, y se embarcan y después de ahí se van para Inglaterra, y Rosas va a sobrevivir a esto como 25 años y tuvo una vida muy austera, en una chacra, 39 hectáreas, no se metió en política, no jodió a nadie, recibió mucha gente que iban por él, se quejó de algunas cosas que le habían quitado y que lo hacían padecer algunos problemas económicos en su vejez, pero la verdad que se comportó bien en su largo sobrevida durante 25 años. Rosas había tenido 2 o 3 gestiones importantísimas con respecto a la defensa de la soberanía nacional. Una de ellas fue en la Vuelta de Obligado, la famosa Vuelta de Obligado. No la voy a poner a contar acá porque todos la conocen, pero eso fue motivo para que San Martín en su testamento le pusiera un capítulo que le regalaba el sable de él, que lo había acompañado durante toda la campaña libertadora por la defensa de la soberanía nacional que había hecho Rosas, cosa que efectivamente hizo contra 2 potencias mundiales muy importantes, que eran Francia e Inglaterra. Esta fue fundamentalmente contra Inglaterra. Bien, se terminó Rosas y todo hacía suponer que el país despegaba. No despegó. Se terminó Rosas, y una vez que se fue Rosas, que asume como presidente en 1854, previamente en 1853 se declara la Constitución de los Argentinos, y ahí le ponen nombre de Argentina, República Argentina, Constitución de la República Argentina, no los representantes del pueblo argentino, empieza el preámbulo. Ahí ya somos argentinos y ya tenemos al menos un contenido único en ese sentido. Pero el país se divide en 2, hay 2 países, no uno. En 1854 hay 2 países. Por un lado está la provincia de Buenos Aires, por otro lado la Confederación Argentina. La provincia de Buenos Aires no va a Santa Fe, la provincia de Buenos Aires no aprueba la constitución y con su gobernador va a gobernar la provincia de Buenos Aires y empieza a mandar misiones diplomáticas para todo el mundo para hacer reconocida a la provincia de Buenos Aires como un estado, y a la Confederación lo mismo. Eso va a durar todo el gobierno de Urquiza, que fue un gobierno bastante importante. El gobierno de Urquiza, no voy a hablar de eso porque estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero las primeras corrientes inmigratorias reales, europeas, las colonias suizas, las primeras colonias suizas en 1855 son fomentadas por el propio Urquiza. 2 países. La grieta ahí está en estado puro. Y la grieta esa también era a matar o morir. No eran teóricas, no eran cosas menores. A matar o morir. A matar o morir. Urquiza va a tener alguna posición bastante noble, que eso después le va a costar la vida. Urquiza gobierna entre 1854 y 1860. Cuando termina su mandato asume Derqui, es nombrado por la legislatura Derqui. Derqui era un hombre
que no tenía el tamaño y la personalidad de Urquiza, y a su vez estaba Mitre, que pretendía llegar a la presidencia, y eso lleva a una nueva batalla, entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires. Primero fue la batalla de Cepeda y luego la batalla de Pavón. En realidad las dos batallas las ganó Urquiza, pero en la historia quedó como que la batalla de Pavón la ganó Mitre. Y acá quiero hacer una reflexión muy puntual de por qué sucedió eso. Porque ahí sí que hubo una necesidad imperiosa de terminar con la grieta. En el medio del gobierno de Rosas hubo una generación deliciosa de jóvenes que no eran ni unitarios ni federales. Eran jóvenes que reivindicaban el 25 de mayo, jóvenes que reivindicaban la Revolución del Mayo y el pensamiento de mayo, y querían superar la cosa entre unitarios y federales, interior y capital. Bueno, capital no era, entre interior y Buenos Aires, entre porteños y provincianos. Querían superar eso. Y esa generación deliciosa, romántica, eran Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Miguel Cané padre, no el hijo que va a ser de la del 80, Sarmiento, periféricamente, pero Sarmiento también, Marco Sastre. Esta generación va a proponerle a Rosas que es necesario una constitución e institucionalidad del país. Terminaron todos en Montevideo, en Colonia, en Río de Janeiro, en el Alto Perú, en Chile, todos exiliados porque se quedaban acá, no mataban. Inclusive la propia Mariquita Sánchez de Thompson, que era amiga de la infancia de Rosa, tuvo que también rajarse, a pesar que hay una carta que le escribió Mariquita Sánchez a Rosas, diciendo: mi muy querido amigo de la infancia, de mi muy querido amigo. Lástima que no la encontré, porque si no la sé la herrería, porque es maravillosa la carta. Mi muy querido amigo de la infancia, don Juan Manuel, Juan Manuel, te escribo para decirte que me voy a vivir a Río de Janeiro primero y después a Montevideo después, me voy con mis hijos. Y él le escribe también, le dice: muy querida Mariquita, vos sabés que en mi gobierno yo no te voy a hacer daño jamás a vos sos mi amiga. Y ella le contesta también diciendo: yo no te tengo miedo a vos, yo le tengo miedo a tus ideas. Y se va. Se van todos. Este grupo que quería zanjar la grieta, que no se consideraba ni federal ni unitario, se tienen que emigrar. Son todos, luego van a tener una, salvo Echeverría, que muere en Montevideo y nadie sabe dónde murió, ni cómo murió, ni dónde está su tumba. Todos los demás regresaron y tuvieron actividad política muy importante y muy destacada. El país seguía en crisis. El país seguía produciendo lo mismo. El país no avanzaba. Mitre gobernador, perdón, Mitre presidente, pero para que Mitre sea presidente tenía que ganar en la batalla de Caseros, o tenía que no haber batalla, perdón, en la batalla de Pavón, pero tenía que no haber batalla de Pavón. Y ahí hay una organización, una institución muy importante que se había formado a efecto de que no haya más grieta entre los argentinos, que se unifiquen el país y que se logre una constitución que unifique a todos, que fue la gran masonería. Y hizo una cena de unidad nacional donde asistieron Gelioves, Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento y Roque Pérez. Y en esa reunión se arregló, se concordó y se juramentó que estos tipos que estaban enfrentados se iban a poner de acuerdo para lograr la unión nacional. Y se logró la unión nacional. Unión nacional en 1861 que va a durar prácticamente hasta 1930, donde empieza otro episodio. Con la unificación nacional empieza la etapa de lo que los historiadores de las escuelas llaman las grandes presidencias, y realmente fueron las grandes presidencias, como también fue una gran presidencia la de Urquiza, pero en medio de la crisis. Y ahí surgen varias cosas. Surgen
surgen que hay que poblar el país. El país estaba desierto, absolutamente desierto, despoblado, había que poblarlo. Gobernar es poblar, era el principio. Había que administrarlo y había que incorporarlo a los mercados mundiales. Pero entonces había que pacificarlo, porque las guerras seguían, porque los caudillejos menores reemplazaban a los caudillejos mayores y seguía la guerra, y seguían los problemas, y seguía la crisis, y seguía la guerra civil. En el medio de todo esto, la guerra de la Triple Alianza en Paraguay duró 5 años. Fue tremenda esa guerra, tremenda. Obviamente que perdió Paraguay. No es menos cierto, y es importante señalarlo, que Mitre quiso evitar esa guerra. Pero Mitre se negó a que pasen las tropas paraguayas por la provincia de Corrientes. Y los paraguayos ingresaron igual a la provincia de Corrientes, porque el problema no era Paraguay contra Argentina, era Paraguay contra Uruguay. Porque los paraguayos apoyaban a un partido y había ganado el otro. Y entonces, y Brasil lo apoyaba a Uruguay. Entonces, para ir a atacar, tenía unas cuentas pendientes Paraguay con Brasil, para ir a atacar a los ejércitos uruguayos y brasileros, cruza la provincia y se instala en la provincia de Buenos Aires, de Corrientes. Eso es intolerable para un presidente que es general como Mitre, y entonces ahí se firma la Triple Alianza, y la guerra va a durar 5 años con un costo muy grande en vidas, tanto argentinas, cuanto paraguayas, cuanto uruguayas, cuanto brasileras, ¿no? Pero Paraguay la pasó la peor parte, gran parte de su población masculina murió, y tuvo un desfasaje en ese sentido hasta los años 60, 70 del siglo XX. La guerra del Paraguay, una guerra que no tendría que haber existido, y a su vez yo la considero como una guerra fratricida, ¿no? Como una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. No tiene otra forma de mirar esa guerra. Claro que Paraguay estaba manejado por un dictador que se había encerrado en sí mismo. Esto no justifica nada. Lo cierto es que la guerra de Paraguay trajo más retraso y también trajo la peste amarilla. Y Buenos Aires se infecta con la peste amarilla y muere 1/3 de la población de Buenos Aires con la fiebre amarilla. Mitre está a sus 6 años, hace un gobierno muy importante y lo sucede Sarmiento, y así lo va sucediendo después de Sarmiento. Bueno, Sarmiento no le voy a hablar de Sarmiento, algún día vamos a hablar de Sarmiento, ¿no? Hace un gobierno extraordinario, trae la uva Malbec, les voy a decir, como dato importante de Sarmiento, trae la uva Malbec, pero hizo cosas más importantes, ¿no? Mucho más importantes. Sarmiento era un espíritu inquieto, un hombre que tenía un proyecto, que era un proyecto que había sido amasado por la generación romántica del 37, porque Sarmiento no era unitario, ni era de la élite. Mitre sí era de la élite y era unitario y era porteño. Pero Sarmiento era sanjuanino, había nacido en un hogar pobre, no tenía absolutamente nada que ver con las élites, ni de Chile ni de Argentina. Las élites lo despreciaban a Sarmiento, y Sarmiento se sentía mal con eso de haber sido pobre, de no haber podido ir a una escuela como la gente. Lo rechazó el Colegio de Ciencias Morales, el actual Nacional de Buenos Aires, cuando él quiso entrar con una beca. Eso lo tuve que arrastrar todo eso. No tenía nada que ver Buenos Aires, Sarmiento con las élites, y no tenía nada que ver Sarmiento tampoco con un sentido porteñista. Todo lo contrario. Él escribió Recuerdo de Provincia, un libro maravilloso, y ahí nota su fibra provinciana. ¿No? Sarmiento lo sucede un tucumano que fue un gran presidente, un tucumano llamado Avellaneda, muy joven, que tenía una vida extraordinaria, pero con un drama familiar enorme, que su papá había sido fusilado y decapitado en Tucumán, y él vio eso. Le pareció algo parecido en su infancia a lo que le pasó luego a Alem. Antes le había pasado a Alem por distintos motivos, y eso lo marcó toda su vida. Pero un hombre muy interesante, tucumano, muy interesante. A este tucumano sucede otro tucumano, que es Roca, que es cuando entramos ya en el pináculo
de la construcción de la República. Ahí empieza a construirse la República. Lo que no se construye con ninguno de estos tíos, y menos con Roca, es la democracia. Estamos hablando de la República. La República. La división de poderes, un sistema constitucional honorable, con una constitución honorable y el país unido. Pero el ferrocarril, el alambrado, los buques a vapor, el alambrado que trajo nuevas crías y la posibilidad de que haya trigo, y no el campo abierto donde las vacas pastaban libremente como en la época de Rosas o de Urquiza, empieza a cambiar la fisonomía. Los italianos de todas las Italias, los rusos de todas las Rusias, los españoles, los irlandeses, los sirio-libaneses, los prusianos, venían todos los años, 200.000 personas por año, venían y venían y venían, y se iban incorporando a la pampa húmeda, al litoral, a las provincias del norte, a Cuyo, se iban incorporando en el trabajo agrícola ganadero, en la lechería, se iban incorporando como comerciantes, se iban incorporando en el ferrocarril como mecánicos y maquinistas, como es el caso de mi bisabuelo Ferronato, en la navegación, viene toda esta marea humana, esta gigantesca inmigración a este país, porque este país ya tenía código civil, ya tenía constitución nacional, tenía un ejecutivo estable, tenía una moneda fuerte, y empieza a incorporarse a los mercados mundiales como gran exportadora. Y este modelo de la generación del 80, que eran los hijos de aquellos de la generación, muchos, no todos, pero los hijos de aquella generación del 10, donde estaba gente, pero valiosísima, o sea, Roca, que era general y que había estado en la campaña del desierto para lograr la soberanía en la Patagonia. Fue una cosa extraordinaria que hizo Roca, muy criticada ahora injustamente, porque él aprovecha estratégicamente que Chile está en la guerra del norte con Bolivia y Perú, por los territorios del norte, y él baja hacia el sur con sus ejércitos, pero también lleva cartógrafos, lleva curas, lleva personas que empiezan a hacer una topografía del lugar, o una geografía del lugar, o un reconocimiento del lugar, porque no se conocían, los españoles no habían estado en esa zona directamente, y estaban totalmente despobladas, habían algunas desperdigadas tribus de pueblos originarios de distintas etnias, que generalmente se dedicaban, que eran obviamente nómadas, no eran grandes civilizaciones instaladas como el Incanato o como en México. Acá estaban en estado casi de abandono, vivían en tolderías miserables, y se dedicaban al robo, se dedicaban a esas cosas, y hay que leer a Echeverría, ¿no? La Cautiva, para entender lo que pasaba también en esas zonas de frontera, cuando entraban los malones y se llevaban las mujeres, los niños, mataban a todo el mundo, y se llevaban 20, 30.000 cabezas de ganado que cruzaban la cordillera. Pero se había acabado la grieta, ya había un país con un nombre, un apellido, con una geografía, con una soberanía, estaba funcionando, empezaba el ferrocarril, surgían pueblos. En esos 20, 25 años, entre 1880 y el 1905 o el 1910, se crearon 400 nuevos poblados, que era la estación del ferrocarril, que después iba la maestra, y después todo esto también tiene que ver con la separación del Estado, porque esta élite que no daba la democracia, o que era un gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo, que eso va a ser el nacimiento de la Unión Cívica Radical, otra grieta después, el nacimiento de la Unión Cívica Radical, el reclamo de la ampliación del sistema. Si bien es cierto esto, no es menos cierto que eran laicos, y le habían arrebatado a la Iglesia Católica, que era una de las instituciones más rígidas y verticales que hubo durante la colonia y durante todo el gobierno de la dictadura de Rosas.
Le habían arrebatado nada más y nada menos que la ley 1420, que la sancionó, fue en instancia de Sarmiento, que la sancionó en el gobierno de Roca, en 1884, unos años antes de que muriera Sarmiento. Y también hicieron el registro civil. Entonces ya la Iglesia Católica podía casarlo, pero era una ceremonia aparte. El que daba la legitimidad del casamiento era el Estado. El Estado estaba presente en ese sentido. Y eso era muy importante, muy importante. Acá termina una etapa nuestra, porque Argentina en muy poco tiempo, en 20 años, saliendo de la guerra, saliendo de la muerte, saliendo de donde el que ganaba le cortaba la cabeza al que perdía, se transforma en 1910, 1920, en el primer país exportador de maíz del mundo, en el segundo exportador de trigos del mundo, en el tercer exportador de aceite de maíz del mundo, en el primer exportador de cueros del mundo, en el segundo exportador de carnes congeladas del mundo, porque aprovechó más que ningún otro país toda la tecnología que le venía aparte, que le venía en esa época, la tecnología del vapor, la tecnología de los hilados de alambre, la tecnología del ferrocarril, la tecnología de nuevas herramientas para la labranza, las aprovechó la tierra bendita de los argentinos, ¿sí? Con el sacrificio de estos inmigrantes más los criollos que lograron labrar la tierra y empezar a cambiar el sistema de extensivo, de ganaderías para que se desperdiciaba la mitad porque se sacaba el cuero y algunos cortes y nada más, y esa era como única producción. Empezó a ser la Argentina el granero del mundo. Y Argentina pasó en muy poco tiempo de la guerra civil y de la grieta, pasó a ser un país extraordinariamente apetecible, un país que recibía con los brazos abiertos. Entre 1880 y 1920, 6.500.000 europeos se instalaron en Argentina. No todos se quedaron, algunos se fueron, pero muchos se quedaron. Muchos se quedaron. Termina este periodo, porque yo planteé que con la crisis y la guerra hay posibilidad de salir y nosotros ya salimos, ya hicimos, ya pensamos en un modelo de progreso, que era la palabra extraordinaria que andaba por la mente de todos los argentinos, progreso, y de todos los europeos. Las panaderías se llamaban el progreso, la gloria, la victoria, todo era positivo, todo era virtuoso, todo era confianza. Había confianza en nuestro país y un amor a la patria extraordinario, porque había movimiento, había dinámica y se había pacificado el país. Se había pacificado. Todo esto terminó el 6 de septiembre de 1930, cuando nuevas ideas, nuevos proyectos generaron otra grieta. El ultranacionalismo católico, el ultranacionalismo católico que empieza a recibir las primeras miradas de un régimen autoritario que había emprendido Mussolini en 1922. Un régimen corporativo que desprecia la democracia liberal, que no le gusta la Constitución de los argentinos de 1853, reformada en el año 60 luego. No les gusta. No les gusta la ley 1420 de educación primaria, gratuita, universal y laica. No les gusta. Aprovechando la vejez de Irigoyen en su segunda presidencia, producen el primer golpe de Estado en Argentina. Y ahí se termina ese ciclo virtuoso, esa etapa de 50, 60 años de crecimiento sostenido. Y empieza la decadencia. Empieza la decadencia a mitad de ese periodo que se llamó la década infame. Surge el peronismo, que surge de un gobierno militar. Perón fue
secretario de Trabajo de un gobierno militar y luego fue vicepresidente de un gobierno militar, de un gobierno surgido de un golpe de Estado, y luego fue presidente legítimamente elegido, porque Perón va a ser, por su personalidad extraordinaria y de liderazgo, va a ser quien mejor comprenda y que mejor puede dialogar con una nueva inmigración, que es una inmigración interna que venían del interior del país hacia los grandes centros urbanos a incorporarse al proceso de sustitución de importaciones. Y entonces se incorporaba en las fábricas y en los talleres que en el Gran Buenos Aires empezaban a crecer, en el Gran Bahía Blanca, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. Él comprende qué necesidades tienen. El radicalismo y el socialismo, muy encerrados en sus propias clientelas, o clientela no es la palabra, en sus propios seguidores, que manejan la clase media. El radicalismo tenía un poder muy grande a nivel nacional, sigue teniéndolo, pero tenía un poder muy grande a nivel nacional que representa a los sectores medios. Pero toda esa masa de gente que viene no son comprendidas. Y Perón sí los comprende, y ahí surge el peronismo. Surge el peronismo trayendo una voz nueva, que era la de la justicia social. En medio de una grieta tremenda mundial. Había pasado en todo este cuento la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una costó 25 millones de muertos y la otra 50. Y entre ellos la segunda con el Holocausto a cuesta. Dentro de 500 años, cuando recuerden este siglo, van a pensar solamente en el Holocausto, ninguna otra cosa. En el Holocausto. Pero bueno, esos acontecimientos mundiales, el surgimiento de la Unión Soviética, la Guerra Fría, Perón va a tener una propuesta que era la tercera posición. Va a ser el primer plan quinquenal, todo eso marchó bastante bien, pero luego viene el odio. Vuelve el odio, el odio contra el otro, el odio contra el otro, por cada uno de los nuestros caerán 5 de los de ellos. Vuelve el odio. Y ahí se vuelve a partir la sociedad argentina en dos. Ellos siempre utilizaron, el peronismo siempre utilizó a un enemigo externo. Y para ganar las elecciones él puso Braden o Perón. Ganó Perón. Pero generó una herida muy grande. Muy grande. Ellos pasaron también situaciones muy extremas, porque los golpes de Estado siguieron. En 1955 hubo otro golpe de Estado, hubo uno en el 43, otro en el 55. Y el proyecto del Perón, el proyecto peronista, se termina en el 55. Y lo prohíben y lo proscriben. Gravísimo error. Y viene Frondizi con un nuevo proyecto, el desarrollismo, y era un buen proyecto, un inteligente proyecto. De industrializar el país, de traer la industria automotriz, no cumple Frondizi con algunos principios de alianza que tuvo con el peronismo. Por ahí se entrevistó con el Che Guevara en la Casa de Gobierno, o en la Quinta, no me acuerdo, en la Quinta. Se entrevistó clandestinamente con el Che Guevara, esto causó estupor en eso de la Guerra Fría, con las Fuerzas Armadas, cae Frondizi, se va a la mierda el proyecto, perdón por la palabra, se destruye el proyecto desarrollista. Y luego viene Ilia. Viene Ilia, que gana las elecciones con el peronismo proscripto, pero gana las elecciones y es una presidencia ejemplar. Un hombre ejemplar. Un hombre de palabra, un hombre honesto, un hombre puro. Un dirigente con mayúscula, un republicano. Y los números de la macroeconomía del gobierno de Ilia fueron muy buenos. ¿Y quién lo reemplaza? Un golpe de Estado con un señor ultramontano, de labio leporino, un general que otra vez el odio, y piensa estar 30 años. Ahí el cordobazo pone otro límite y ya entramos en la década del 70, que es la peor década de todas estas que estamos hablando, donde el enfrentamiento y la grieta y el odio es entre bandas. Y el Estado que se enreda en eso y hace las mismas cosas que reprocha.
Y el Estado nunca puede hacer las mismas cosas que reprocha. Y ahí empieza la más terrorífica de todas las grietas. Pero la decadencia sigue, porque Argentina cada vez exporta menos, porque Argentina cada vez agranda más un Estado que es bobo, porque Argentina se despreocupa por la macroeconomía, porque los militares hacen todo un endeudamiento sin planificación y sin consenso. Así llegamos a la democracia, luego de haber perdido una guerra insensata, por un amor que nosotros tenemos y por un sentimiento patriótico que tenemos con las Islas Malvinas, que son argentinas, y que perdimos el avance extraordinario del gobierno de Ilia con la resolución de las Naciones Unidas que instaba a Gran Bretaña a negociar la soberanía de las islas con nosotros. Se perdió eso. Y murieron 650 jóvenes que no estaban preparados para ninguna guerra, que a los 20 años, 19 años los sacaron de su cuartel, los llevaron al sur, perdimos. Ahí nace la democracia. No les voy a hablar de Alfonsín, todos ustedes lo conocieron, lo vivieron. Ahí nació la esperanza. Siguió el proceso del odio, el proceso de no entender el sistema republicano. La prédica de Alfonsín era la república. Estamos en un observatorio republicano. Desde 1930 hasta acá, excepto algunos muy breves periodos, todo es decadencia. Todo es decadencia. En una década después de Alfonsín se privatizó todo sin ton ni son. Y una década después, el mismo partido va a estatizar todo sin ton ni son. Sin embargo, ni privatizando todo, ni vendiendo todo, ni recomprando todo, podemos salir de la decadencia. Entonces necesitamos un nuevo paradigma, un nuevo modelo, un nuevo proyecto, donde no exista el odio, donde no haya que eliminar al otro, donde no pase lo que dice Mariana que pasa en Tucumán, donde hay intendentes que no reciben nada y otros que reciben cuentas millonarias para ganar un electorado. Buenas políticas, buenas prácticas. Pero la diferencia que hay entre estos tiempos asiagos que vivimos nosotros y los tiempos que yo relaté en esta hora que estoy hablando, es que en esa época siempre el que perdía le costaba la vida. Hoy esto no sucede. Hoy al menos vivimos en libertad. Vivimos en libertad. Y esto hay que saber aprovecharlo. Dentro de poco votamos los argentinos. Votemos por el fin de la grieta. Votemos por el fin de la grieta. Y los únicos que están capacitados para votar por el fin de la grieta son los que quieren un país republicano. Los que aman este país en serio. Los que creemos fervorosamente que hay una salida para nuestros hijos y nuestros nietos, para que vivan en un país mejor, razonable, prudente, sensato, inteligente, productivo, y no un Estado bobo, subsidiador, un Estado insignificante, derrochador, un Estado que no nos representa y que nos avergüenza. Hubo algunas otras grietas también. Como nota de color, en los últimos 2 minutos, les voy a decir que hubo una grieta intelectual muy importante en la década del 20 en Argentina. Una brecha interesante, con una polémica interesante. Como fue una polémica interesante y una grieta interesante la polémica entre Sarmiento y Alberti, ¿no? Yo he estudiado mucho, investigado mucho esas cartas, uno las cartas quillotanas, el otro las 1001, se decían barbaridades. Los dos pensaban más o menos lo mismo, pero no. En 1920 a 1935, a 30 y poco antes, también el golpe de Estado hubo dos posturas éticas, estéticas, artísticas y filosóficas diferentes. Uno, el grupo de Florida, que se reunían en la confitería Richmond, Borges, Nora Lange,
Silvino Campo, y otras que se reunían en el bar El Japonés, en Boedo, en la calle de Boedo. Esos dos grupos eran fantásticos. Leopoldo Marechal, eran fantásticos. Por ahí pasaban Petoruti, por ahí pasaban los grandes pintores, los grandes músicos, los grandes poetas. Sin embargo, no se llevaban bien. No solamente no se llevaban bien, no se hablaban. No solamente no se hablaban, sino que tenían dos países distintos. Dos países distintos. Así las cosas no funcionan. Y era gente, gente inteligente, talentosa. Señores, creo que hay esperanza si logramos cerrar la grieta, porque ya hubo, luego de la grieta, un progreso muy importante en Argentina. Tomemos del pasado lo que nos sirve y tomemos del pasado lo que hicimos mal para no volver a hacerlo. Nosotros somos como si nosotros los argentinos estamos viendo como en círculo, como el eterno retorno, mordiéndonos la cola, y volvemos a hacer las mismas cosas que ya no dieron resultado en muchas otras épocas y que trajeron muchísimas desgracias. Muchas gracias y disculpen lo largo de esta charla. No, Jorge, excelente charla la tuya. Y bueno, yo dije que tenés conocimiento y un gran entusiasmo para decirlo, y nos entusiasmas a todos. En el primer tramo, Carlos Sebey anotó el primer tramo de la Argentina, que había fuerzas centrípedas y fuerzas centrífugas que actuaban. Y luego Mariana Fordan aclara, creo que esto ya en la época de Roca, que dice, para la topografía y planos contrata a Brackenbusch, discípulo de von Humboldt. Bueno, no sé, si te queda una reflexión final la podés dar, y si no, la charla ha sido muy completa, Jorge. Hay una imagen que hay de Borges, que Borges era oligárquico, que tenía mucho dinero, y eso no era Borges. Eso no era Borges. Borges sufrió mucho en su vida por no ser justamente lo que todo el mundo decía que era él. Él amaba a la Argentina y amaba a Buenos Aires. Sin embargo, se decía que él era de Ginebra, era suizo, que como él era un entusiasta, investigador de la cultura islandesa y de la cultura inglesa, lo acusaban de cualquier cosa. Él escribió una poesía muy larga en Fervor de Buenos Aires, una revista de él, de Fervor de Buenos Aires, maravillosa, de la década del 20 y del 30, que se llama El Arrabal, una poesía de Borges llamada El Arrabal. Es muy larga la poesía, pero termina de la siguiente manera. Yo sentí a Buenos Aires, yo sentí a la Argentina, yo sentí a esta ciudad. Siempre creí que fue mi pasado, es mi porvenir, es mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre en Argentina, yo estaba siempre en Buenos Aires, yo estaba siempre en su corazón. Nadie que odie a Argentina o que odie a Buenos Aires puede escribir más con la inteligencia de Borges y con la sagacidad de Borges y con la ironía de Borges. Nadie puede escribir estos versos si no es con un profundo amor a la patria. Bueno, muchas gracias. Eduardo Pisani dice, brillante exposición. Gabriel Heredia, el profesor Ferronato siempre nos habla de generar puentes, rompiendo con el absolutismo fratricida. Gracias por compartir tanto conocimiento. Jorge, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, te agradecemos sobremanera esta charla tan luminosa y que hayas terminado con uno de los autores reconocidos en la literatura universal. Como no podía ser otra cosa que tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.
Buenas Muchas noches. gracias, Chao, Jorge. chao.